Llegamos a este tramo de la picota de tertulia de análisis de la actualidad en esta mesa de opinión con nuestros picoteros de este miércoles. Hoy están con nosotros Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches. Pues mira, contento porque ha llovido, preocupado porque ha hecho mucho la lluvia esta tan inesperada y el viento sobre todo ha creado muchos problemas en las instalaciones eléctricas, en los tejados de Malta, o sea, pero y ha provocado inundaciones. Claro, también. Y ver la albarrega corriendo a ese ritmo es muy satisfactorio. Otra cosa es que siguen en los pantanos, que es el problema de... Pero bien. Bueno, y muchas goteras. Rafael Angulo, buenas noches, ¿cómo estás? A mí se me ha inundado la casa, no, pero tiene una gotera bastante seria. O sea, que esto de que nunca llueve a gusto de todo, al es gusto verdad, ¿eh? En mi casa, hasta ayer era gusto nuestro, hoy ya no lo es tanto. Vamos, tendremos que arreglarlo. Está claro, si me permitís una anécdota, sí. Yo viví mucho tiempo en la Costa del Sol, en la zona de Vélez Málaga, Nerja y tal, como funcionario. Y me acuerdo que había siempre en aquella zona llovía poco. Muy poco. Se abastecía en gran medida de los deshielos de Sierra Nevada, todo el sistema calcáreo, sí. Todo aquel mundo, las cuadras de Nerja. Hay zonas de playa que no tienen ni albañilería, o sea, no tiene alcantarillado. Allí en la zona del Morche se secaban muchos pescados en esa zona, se secaban muchos los jureles, en los tejados, en los cañizos, y luego se pasaban por la sartén. Era como aquí antiguamente con los jureles se hacían a la vinagreta, allí se hacían secos, abiertos, y luego se pasaban por la sartén con ajo, y era una comida muy interesante, los aperitivos, en los bares y tal. Y entonces estaba sin llover, llevaba 5 años sin llover, pongamos por caso, y había un señor secando jureles, le llovió y le jodió enormemente que lloviera porque estaba secando jureles. Nunca llueve, a gusto de todos. Por eso si estuviese aquí nuestro añorado Domingo Hidalgo diría, toma cambio climático. Toma cambio climático, que no va a llover. Se me hace raro porque solamente en su introducción se tira su buen tiempo para hacer su introducción. Desde aquí enviamos un cariñoso abrazo a Domingo Hidalgo. Por supuesto, hay que recordarlo, está el hombre con sus problemillas, saldrá enseguida, otro día estuve a verlo y bueno, pero efectivamente. Pero fíjate, anécdota por anécdota, yo me crié, mi padre trabajaba en la papelera, la fábrica de papel Santa Eulalia se llamaba, y el Albarrega no estaba canalizado entonces, cuando venían estas cosas, el Albarrega se extendía a lo ancho, desde las casas de que había hasta cerca de la papelera. La papelera hacía un papel que se llamaba papel de estraza, que era de un color gris perla. Para los comercios, ¿no? Sí, era solo para envolver, no era plastificado exactamente, satinado, pero vamos, no traspasaba. Mi padre siempre hacía la misma prueba, ponía un cucurucho de papel lleno de agua y el agua se quedaba ahí. Pero entonces, como consecuencia de eso, impregnaba todo del color gris del papelote, que si te acuerdas, bueno, Antonio lo hizo muy bien, ese tema, porque es el que canalizó el Guadianilla y todo esto, pero como consecuencia de eso, Castelló tiraba los ripios donde ahora es la feria, y aquí, bueno, los ripios, y mi amigo, el Piraña y todo esto, iban a coger restos romanos por allí. Claro. Y entonces llegaba todo aquello lo tenía lleno del color gris, hasta los huertos que había allí. Claro, y en la anécdota que has planteado, efectivamente, yo siempre dije, porque aquello se lo compré yo, se lo compró el ayuntamiento, a tu familia, a los Angulos, a mis tíos, y quedó sí. una promesa que no se pudo realizar. Efectivamente. El crear allí el parque de la papelera, y yo sigo pensando que allí debe haber un parque de frondosa, que es compatible con la feria de frondosas, de falsos plátanos, sí. De arce. Es un espacio fantástico, con 10 hectáreas que se compraron como cuerpo cierto, más la zona de la Cañada Real, que va una undijuela por allí. Que no eran 10 hectáreas, porque eran 10 hectáreas sobre el papel, en realidad eran más. Efectivamente, eso fue una actitud muy generosa, pero que quiero volver a decirlo cariñosamente a Osuna, es decir, hay que hacer allí el parque de frondosas de la papelera. Que es compatible, compatible perfectamente, con mercadillos, con ferias mejor, es un espacio además que en la situación climática, aunque Domingo no se lo crea, ese espacio de evapotranspiración de plantas ayuda a tener el espacio fresco. Pero la anécdota que quería contar es que siempre he dicho que en el parque de la papelera, en el espacio de la papelera, cuando se utilizó después como vertido de ripio, hay más restos arqueológicos que en el museo. Sí. Bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que en las casas de Mérida hay más restos arqueológicos que en el museo. Pero allí aquello habrá que excavarlo en su momento, pero allí duermen, pero allí hay más restos romanos que en el museo. Bueno, de hecho, el padre de Chema, don José Álvarez de Buruaga, Martínez Álvarez de Buruaga, Álvarez Sáenz de Buruaga. Él es Martínez Finches de segundo. José Álvarez Sáenz de Buruaga. Le compraba al peso, venían con las carretillas los gitanos con lo que encontraban allí, se lo compraba y está en el museo, O sea que... Y los niños chicos llevamos las monedas que encontramos
en las trincheras de las 7 sillas, en la zona de las excavaciones, las monedas de cobre, de bronce y tal, se las llevamos en bolsitas o en calcetines allí al museo. En la siguiente picota traeré los apodos de los 3 gitanos, que los tengo porque me los ha dicho Chema. O sea que, bueno, vamos a comenzar, que todavía no hemos comenzado, estamos en modo anécdota, todavía en la picota, no sé cómo titular después este tramo de la picota. Sí, porque al final nos queda el Belén viviente, hazme hueco. Sí, después hablaremos de él también, efectivamente, pero sigue la secuela del Partido Popular y de lo que yo ayer hablaba o decía o calificaba como temporal en el Partido Popular, ¿no? De Extremadura. En Mérida se ha cobrado el nombramiento de Fátima Mulero como candidata a la alcaldía por esta formación del Ayuntamiento de Mérida. Se ha cobrado como víctima a buena parte de la gestora, a gran parte de toda la gestora del Partido Popular de Mérida, con su presidente a la cabeza, Miguel Valdés, a quien tuvimos aquí ayer y entrevistamos, y anoche en la reunión que tuvieron de esa gestora, el 90% de la misma ha presentado su dimisión al órgano de dirección provincial que se celebra este miércoles. ¿Cómo analizáis esta situación de lo que ha transcurrido después de que pues prácticamente se le hubiera prometido en repetidas ocasiones a Miguel Valdés que iba a ser candidato, después de haber estado más de 1 año y 3 meses, creo, al frente de esa comisión gestora para volver a reunificar el Partido Popular que estaba desaparecido en Mérida? ¿Cómo veis que ahora se le haya hecho esta jugada, entre comillas? A ver, el fondo y la forma. Voy a empezar por lo de menos, que es la forma. La forma, los italianos tienen una frase que me gusta mucho, que es manca finezza. Es decir, la forma, vamos, es horrorosa. Inventa Badajoz y para eso no hace falta que se vaya a Badajoz, díselo. Es decir, segundo, hay un trato, es que empiezo a pensar que al PP Mérida le importa una mierda, le importa al PP Mérida. Es decir, mira lo que ha ocurrido en Badajoz, una situación similar. El que iba a ser candidato, Cabacasilla, le cambian por el de Ciudadanos, pero a este le dan una salida. Oye, tú vas a ser, no sé si diputado en la Asamblea, diputado provincial, etcétera, etcétera. Le dan un acuerdo, la palabra digno no es, compensatorio de alguna manera. Tú no te preocupes que no va... Claro, pero es que a Miguel no le han dado ni esta oportunidad. Después de que ha estado fajándose aquí, bueno, ha estado fajándose al principio con nuestro amigo Pedro Acedo, es decir, que también, que digamos que en política sabe bastante, y ahora ha hecho más oposición él, sin ser concejal, que Pilar Nogales en el ayuntamiento. Con mi respeto a Pilar Nogales, pero fue una decisión de urgencia. Me parece que algo parecido a lo que ocurre aquí. Le importa en Mérida poco. Esta chica, yo no la conozco, Teresa Mulero. Hombre, Fátima Mulero. Fíjate cómo no la conozco, que le cambió el nombre. Va a empezar, me cae bien, porque si sus padres tenían un bar, su tío otro tal, o sea, somos gente que ya conmigo va a congeniar esta chica, que por cierto la vamos a traer aquí, supongo, claro. Sí. Pero no deja de ser... Yo, señores, yo no tengo Twitter ni nada. Tengo WhatsApp porque tengo 5 hijos y nietos y tal. Si no, no tendría ni eso, hoy me han estado contando que quien está echándole a esta muchacha que si los trabajos anteriores, que si el PP, son gente del PP, o sea, que son los suyos propios. Y da la idea de que igual que Pilar Nogales asumió una candidatura a prisa y corriendo, y menos mal que iba Pepe Pérez Garrido, menos mal, porque es que si no, vamos, no. Esta muchacha, oye, yo como que le habrán dicho, oye, mira, tú vas a perder con Antonio, pero foguéate estos 4 años que eres joven, y es verdad que es joven, pero pasa lo mismo que Pilar Nogales, no la conoce, coño, le cambió el nombre, le llamó Teresa, con eso yo, y soy teóricamente del perfil de gente que la podría votar, porque las cosas como son, es decir, entonces mira, como decimos aquí Antonio en plan de broma muchas veces, que Antonio Rodríguez Osuna, de tanto frotarse las manos ya tiene callo o se las ha quemado, o sea, es que no lo necesitaba esto, pero ¿y qué ocurre? Porque el argumento que le han dado a este hombre es un argumento de encuesta. Oye, es que hemos hecho una encuesta en Mérida, Miguel, y tienes un gran... A mí, si hay alguno de ustedes que alguna vez le haya hecho una encuesta, díganoslo, yo tengo interés, porque yo tengo... Hombre, en la gente con la que me muevo, nadie la han encuestado nunca. No sé si Antonio te han llamado alguna vez para encuestarte, pero vamos, a mí nunca me han llamado. Y a los que yo conozco tampoco. Bueno, pero el argumento ha sido la encuesta. No, es que perfil joven, es mujer, es joven, es no sé qué.
pues no sé, me parece que no conocéis a la gente de Mérida. Yo nada más que hablo por mí, por mi calle, por mi barriada, pero vamos, que como lo hagan bien los de Vox y busquen un candidato así de derechas medio decente, porque estarás de acuerdo conmigo, Antonio, las personas sí que influyen en las municipales, ¿eh? Mucho. O sea, el efecto Pedro Sánchez, el efecto perverso que va a tener Pedro Sánchez sobre el PSOE, va a afectar más a Guillermo y sobre todo al voto en las generales que al voto local. Eso, así pienso yo. Antonio, esta situación, ¿cómo la analizas? Este es un tema complejo que exigiría efectivamente, como bien ha dicho Rafa, un análisis muy pormenorizado, Es evidente que, efectivamente, lo que ha dicho, que parece que al PP le importa poco Mérida. No diría yo tanto, pero en cierto modo ocurre que en Mérida la resultante histórica del PSOE, de la línea reformista, de la línea socialdemócrata, de la línea de generación de un nuevo espacio, de un nuevo papel geopolítico para la ciudad, es más responsabilidad del PSOE históricamente, evidentemente. Y la gestión que se hace aquí, quizás porque en un momento determinado aparecemos personas que tenemos nuestra vida resuelta, venimos a hacer política desde un punto de vista de intencionalidad neutra, diametral, de amplio espacio social, en cuanto digo a la respuesta electoral en las urnas. Es decir, Mérida cambia, Mérida avanza, y luego en otro momento que gobierna el PP mucho tiempo, con Acedo, pues Mérida se para en gran medida. Es decir, no es concebible que se vaya el ejército. Si yo sigo, el ejército no se va, evidentemente, porque la Roza se compró para albergar 2 unidades militares de campamento de Madrid, de la salida de la carretera de Extremadura, campamento. Antonio, el presidente de la Junta era de Mérida, que era Rodríguez Ibarra, y sí, tampoco hizo nada, perdona que te lo diga, ¿no? Claro, pero hay un primer momento, Rafa Angulo, que la voluntad está clara, la capitalidad autonómica de Mérida, que implica una realidad geopolítica nueva para la ciudad y sobre la que está viviendo, asentando su futuro, además incuestionable, porque nadie se pone en contra, es una iniciativa que hace el PSOE en su momento. ¿Por qué? Porque Mérida había sido capital ya en la época del controvertido y discutido Diocleciano, en la parte que a algunos no nos ha interesado, a otros sí les ha interesado, porque Diocleciano salva al imperio, crea las 12 diócesis, y pone en la cabeza de una diócesis del Hispaniarum nada menos que a Mérida. Sí. Todo el norte de África, Baleares, la Tunisia, en fin, toda la península ibérica. Eso es una realidad y nadie discute la capitalidad de Mérida. Se discute en un pleno de Badajoz que curiosamente salva un concejal de la UCD, que es Jesús Delgado Balondo. Sí, señor. O sea, esas realidades están ahí y el PSOE es un activo en esos momentos. Éramos 6 diputados preautonómicos después de la elección del 79. Vamos, Antonio, un activo... Termino. Es que Ibarra fue presidente de la Junta y ¿qué hizo? Hombre, no llegó al extremo de Monago de decir que iba a vender la casa de la presidencia, que vamos ya, pero tampoco se puede decir que echar al resto, admito lo que dices, ¿en qué medida? En la medida en que Badajoz condiciona mucho, porque Badajoz tiene 150.000 habitantes y electoralmente es un poder. Sí. Pero evidentemente Mérida, vuelvo a decir, no el tema militar, que es un error tremendo, que Mérida pierda su presencia militar. Aquí viene la Academia de la Guardia Civil de Tráfico, porque algunos nos empeñamos en que tiene que venir la Academia de la Guardia Civil de Tráfico y no se entera nadie hasta que prácticamente no está el tema cerrado. Quede claro. Pero el tema universitario, que nosotros antes abrimos con una politécnica que podía ser hoy un gran exponente privado de carácter institucional del ayuntamiento, permite a Acedo que se meta en la Universidad de Extremadura como pieza de zapato de pieza de japonesa en zapatos apretados. ¿De qué ha evolucionado las universidades en Mérida? Prácticamente nada, es muy poco. Y es un error gravísimo, porque Mérida necesita la presencia universitaria como el comer, porque en su nuevo papel, la realidad de que aquí puedan estar en el curso académico 10 o 12.000 personas es tan importante y tan decisivo en Cáceres o en Badajoz para que la gente lo vea claramente, y para Mérida exactamente igual, porque Mérida se ha terciarizado, muchos funcionarios, es lógico. Nadie discutió la capital de Mérida. Pero vamos a retomar el asunto sobre el tema del Partido Popular. Bien, entonces, quiero decir que mucha gente subliminalmente ve esa cuestión, y es posible que el PP no tenga en estos momentos una expectativa clara con Mérida, dicho desde un punto de vista objetivo, y lo ve más claro con el alcalde Osuna, con el PSOE, independientemente de otros factores que pueda haber exteriores, como bien ha dicho Rafa Angulo. Pero yo creo que en eso hay algo de
posicionamiento. Es verdad que quizás la vieja industria, que se perdió aquí, como se perdió en Sagunto, ha sido sustituida en gran medida por una sociedad muy terciaria, que también hay que ver las implicaciones que puede tener con el centro, con la población que vivimos en el centro, y me refiero al tema turístico. Y eso está funcionando de una forma muy poderosa. Es decir, estamos en un momento muy complicado. Y en ese sentido, tal vez el PP se encuentre que Mérida no tiene expectativas. Tal vez el PP también se ciega mucho con el tema de Ciudadanos. También sería una cuestión analizar en el juego del conjunto cómo se tiró por la borda un capital tan enorme como tenía Ciudadanos, se tiró a la basura, lamentablemente. Y quizás un partido de centro era muy importante en el juego de las alternancias democráticas y de las coaliciones democráticas, desde el punto de vista que yo comparto, que es el punto de vista socialdemócrata, el reformismo, el centro izquierda, pero con una presencia poderosa de centro. Eso es un tema que está ahí. ¿Cómo se va a resolver? Pues yo no lo sé. Nosotros analizamos una noticia y punto. ¿Sabes qué ocurre? Que una cosa es que el PP en Mérida lo dé por perdido, porque la verdad es que sería un cataclismo que Rodríguez Osuna no ganara ampliamente, y otra cosa es que te pegues tiros en el pie, que es lo que han hecho. Totalmente de acuerdo. Una cosa es hacer cosas basándote, no, es que tenemos encuestas, y otra cosa, no tratar igual a Mérida como tratas, por ejemplo, a Badajoz, como he dicho antes. Es que no solamente es Miguel Valdés. Yo, por cierto, a Miguel lo primero que hice cuando me enteré esto es enviarle un abrazo y decirle que aquí tenía, vamos, normal, que mínimo, porque Miguel Valdés sabemos quién es decir, llevas aquí, tan empresario. Me van a permitir que haga una cosa porque estaba Antonio Vélez delante. Muchos de ustedes que nos están viendo no habían nacido entonces. Las primeras legislaturas de este ayuntamiento llegó una gente al ayuntamiento de concejales. Empiezo por el PP, que entonces no era ni PP si quiere, es decir, Massimino Caballero, Ramón Guerrero, Ruma Casilla, o por el PSOE, Antonio Vélez, Martín López Heras, que tenían la vida resuelta, amigos míos, que su primer trabajo no fue de concejal, que vamos, que tenía, es verdad, es decir, vosotros... y tú dices, oye, no, es que es cierto, es que ahora ves dices, bueno, en fin, chicos, no hay comparación posible. Yo también entiendo que era un momento constituyente del municipalismo, bueno, tú estuviste allí, es decir, pero chicos, la diferencia es sorprendente, ¿me entiendes? Pero volvamos al PP. Yo, insisto, no solamente es que te hayas pegado un tiro en el pie, si es que, bueno, ahí está más históricos con Miguel, como es Antonio Miranda, por ejemplo. Digo Paco Miranda. Antonio ya me voy, desde que soy cofrade me voy a otros temas. Claro, que tú dices, bueno, son el pasado. Oye, son el pasado, pero es que el futuro es consecuencia también muchas veces del pasado y de los que han estado ahí. Me parece tan injusto el trato, espero que nos lo aclaren. Y sobre todo, ayer vi, yo esta chica María Guardiola no la conozco, no puedo, por lo tanto no puedo opinar. Pero bueno, cuando le preguntan, oiga, que ha dimitido, bueno, pues ponemos a otro. Hombre, en fin, agradécele por lo menos lo que ha hecho Miguel este tiempo, o sea, que no... Y me resulta sorprendente. Yo quiero un ayuntamiento... Vamos, soy yo el de Vox y le digo a Miguel que se vaya con ellos. Yo quiero un ayuntamiento dinámico, que se preocupe de la ciudad, con una oposición dinámica, que se preocupe de la ciudad y que planteen cuestiones, cada uno desde sus comprensiones del sistema social, en orden a sus posibilidades y en orden a presionar a quienes corresponda las inversiones en una ciudad que es la que ellos representan, lógicamente. Ese es un juego normal, es decir, aquí se han hecho viviendas sociales, aquí hay un momento que se relaja la paz. Son temas que desde una perspectiva ideológica, aquí hay un juego histórico, el PSOE tuvo muchos exponentes. Hubo una persona del PSOE que se llamó Fernando de los Ríos, un reformista, un gran ministro, y otras personas que fueron más sectarios. Todo lo hubo. Hubo un Largo Caballero, tuvo un modelo en Asturias, o un Fernando de los Ríos, que fue a Moscú para ver si se integraba en una internacional socialista soviética y dijo que no, y hay un juego muy claro, y algunos compartimos una vía y otros otra, pero en esa vía hay cuestiones muy trascendentes desde el punto de vista de la sociedad. Una sociedad dura como esta y con pocas posibilidades, con bolsas de pobreza, porque Mérida pierde los espacios más grandes de su territorio en favor de Almendralejo, de Montijo, las peores tierras, y se queda con las peores, donde estaban prácticamente los restos de los viejos estos módulos, niveles comunales de propios o comunales, que era lo que se desamortizó en la desamortización civil, no en la religiosa.
Y eso creó una ciudad pobre. Mérida es una ciudad pobre, con 865 kilómetros cuadrados. Pero Mérida es una ciudad que tiene una respuesta necesaria, y se hicieron en otros momentos. Viviendas públicas, hay que hacer viviendas públicas, naturalmente, si no la gente se va. Los grandes procesos de crecimiento de Mérida están básicamente basados, valga la redundancia, en la aportación de viviendas de promoción pública. Las hace Primo de Rivera, las hace la República, las hace Franco, las hace la democracia. Es decir, bueno, que es el polígono, Nueva Ciudad. Pero un día hablamos, y no me vas a negar lo que te iba a decir, porque las primeras viviendas sociales de Mérida las construyó don José Fernández López, las famosas del Matadero, claro, o los chinos, claro, que de alguna manera tampoco... Claro. Es decir, más generoso don José Fernández López, que prácticamente la regalaba. Juan Antonio Suance, que fue el que le propició la autarquía, la salida del país a Franco, luego cuando liberalizó la economía se fue a Estados Unidos. A ver, no. UNOSA, Ensidesa, claro, la Renfe, todo ese tema. Y efectivamente las viviendas aquí que hace un arquitecto que trae Fernández López, Rafael Díaz Sarasola. Por cierto, buenísimas. Buenísimo. Son viviendas que ahora dicen, madre mía, cómo construía este hombre. Un personaje singular, como fue Carlos Fernández Casado, el del Puente de Grande. Un humanista, gente excepcionales, gente que tuvieron dificultades. Pero quiero terminar un tema municipal. Sobre un tema municipal. Para presentarte por Mérida. Yo no digo conocer Mérida, porque eso me parece un poco petulante. Vivir en Mérida. Claro. Es decir, tú no puedes ser un candidato que te diga yo, oye, temas que para nosotros... Oye, el silo. ¿El silo qué pasa con el silo? Oye, el cuartel de los soldados, que es como llamamos en Mérida toda la vida, hemos llamado al cuartel. O no sé, y que es verdad que aquí hemos tenido... Mira, yo me acuerdo, además eran de izquierdas y no los vi, que llevaban 7 meses en Mérida y salieron concejales, después fuese y no hubo nada, ¿me entiendes? Pero yo esas cosas sí que, será por la edad, pero sí que las valoro, hombre, tenéis que, yo no sé, espero que el PP por su bien enderece, porque es que si no, sí que puede haber un sorpaso aquí en la derecha, sí que lo puede haber, pero están repitiendo lo mismo que hace 4 años, lo mismo pauta de comportamiento, chicos, no sé qué, seguiros fiando de las encuestas, seguiros fiando. Tiempo al tiempo, Rafa. Cada C, como dice que Don Bueno, Benito. en Badajoz también ha habido movimientos. Hoy se iba a presentar la candidatura de Grajera como nuevo fichaje del Partido Popular. Ahí tenemos la fotografía con Cabacasillas y con María Guardiola, que certifica ese acuerdo. Y Ciudadanos, ayer fue Edmundo Val, el vicesecretario general a nivel nacional, quien le pidió la dimisión, y hoy Ciudadanos Badajoz da por roto el pacto de gobierno con el Partido Popular, que, recuerdan, dividía en la legislatura en 2 etapas de regidor, primero para Fran Fragoso en los 2 primeros años y en los segundos 2 años para Ciudadanos, cosa que nunca he comprendido, que el grupo que sacó más votos no se reservase la segunda etapa de la legislatura, es lo normal, ¿no? Pues aquí fue así. Bueno, en cualquier caso le pide la dimisión, la entrega del acta de concejal, como y le dice, Villafranca, ¿no? Efectivamente. Bueno, allí su propio grupo, en Villafranca, le puso entre la espada y la pared. No sé, aquí es la formación de momento, su grupo, no lo sé. Aquí es el partido. Le ha dicho que dimita, que se vaya. Muchas gracias. Ha sido tal Val, ¿no? El Edmundo Val. Sí. Pues anda, que estás tú para dar lecciones. Estás enfrentado con la otra y entre los dos. Como decía mi madre, dice, entre todos la matamos y ella sola se murió. Pues, estás tú como para decirle a no hagas nada. Oye, ¿y tú? ¿Estás haciendo tú algo por Ciudadanos? Aparte de medio enterrarlo, que vamos, esto es de chirigota. No se harán, salvo que el PSOE se aproveche de la situación y sea alcalde de Badajoz. Claro, porque yo quedan 5 meses para la política, qué barbaridad. Quedan 5 meses para las elecciones. Pero efectivamente lo de Ciudadanos es un problema grave. O sea, el capital político que tiró Albert Rivera. Claro, pero en fin, allá ellos. Evidentemente lo de Badajoz, lo normal sería que ahora apoyaran al candidato socialista. Lo que pasa al candidato socialista en este momento es decir, para 5 meses que quedan, tragaros vuestros despropósitos. Es lógico, ¿no? Es lógico, pero en fin, al final parece ser que la veremos cómo se salda, porque efectivamente si el Ciudadanos le exige que se vaya porque firmó una carta ética contra el transfugismo y dice que debería dimitir. Creo que está en los cuartos de baño, la carta ética la tienen colgada en los cuartos de baño del ayuntamiento, anda que también van a venir. Yo no lo sé, pero como dice Antonio, no somos profetas ni hijos de profetas, pero lo cierto es que yo creo que si él no quiere dimitir, no dimite, eso es punto número 1, eso tú lo sabes. Sí, porque el acta es propia. Y segundo, sí que quedan 5 meses
se puede demorar el decir, porque esto no te van a presentar una moción de censura a 3 concejales, y sobre todo ahí el que se retrataría es el PSOE, si apoyas esa moción de censura por la urgencia por estar en el ayuntamiento, no lo sé. Claro, ese es el tema. Escapa mi la resultante de cualquier posición a 5 meses de unas elecciones hay que considerarla muy seriamente, claro, pero internamente ellos sabrán lo que hacen. Bueno, pues a ver qué pasa. Y efectivamente el punto vale es poco fiable, ¿no? Antes de Navidades, si al final hay movimientos o no, si efectivamente hay moción de censura, si hay un cambio en Ciudadanos simplemente de regidor y el segundo asume la alcaldía de Badajoz. Sí, yo no sé qué más ciudades hay. Hemos hablado de Villafranca y de Badajoz. Aquí Ciudadanos Mérida tampoco me parece que, no sé lo que va a hacer, también son pocos. Veamos, no creo equivocarme, Antonio, estamos asistiendo a los estertores de Ciudadanos. Vamos, en Andalucía ya has visto lo que ha ocurrido. Es el caso y la tendencia muy general parecido al que ocurrió, ¿no? Pero con la UCD. Lo que pasa es que la UCD sí gobernó, pero Ciudadanos ha tocado poco a poquita. La UCD se reconvirtió en CDS, claro, y estuvo una legislatura más prácticamente, etcétera, y el bagaje era muy distinto. Y además otro proceso también en aquel momento. El viejo esquema de cuando los 7 magníficos fundan AP, luego la estructura electoral es AP, PDP, UL, estaban los liberales, había un marco, un espectro ideológico muy amplio. AP, PDP, UL, están los liberales, está Óscar Alzaga, en fin, hay un juego ahí mucho más amplio. Herrero de Miñón, ¿no? Y ahora no, el PDP. claro. ¿Cómo era lo de Fraga? La política hace extraños compañeros de cámara. Claro, cuando usted llevaba con este. Con Fraga termina Martínez Teruel, había mucha gente, claro, en lo que era AP. Pero ahí está también los liberales, o sea, AP, PDP, UL. Y eso, claro, eso implica un espectro muy amplio. Y, lógicamente, esa transición se hizo hacia el PP de una forma muy ordenada, tranquilamente. Ahora, aquí, desde mi punto de vista, el grave error de Albert Rivera es teniendo lo que tenía, pero a punto de superar el PP, se estuvo ganó las elecciones en Cataluña. Claro, y en el Parlamento llegaron a tener en Cataluña, y en el Parlamento tenía en el Congreso tenían 60 diputados, 50. Sí, 60. Más de 60. O sea, es decir, ahí ese espacio tan interesante desde el punto de vista de la relación con una sociedad más tranquila que la que históricamente imponía un modelo de población pisoteada, el viejo modelo burgués, el viejo modelo explotador, en fin, la caciquil, el modelo provincial es un modelo caciquil que tiene que terminarse. Pero ya no es lo mismo, es decir, sistemas revolucionarios, ¿qué es más revolucionario? En una sociedad que como la nuestra tiene 32.000 euros de PIB per cápita disponible, otra cosa es la distribución, la redistribución, eso implica una cuestión muy sencilla, un juego de redistribución de recursos a través de los impuestos, eso es otra cosa. Es decir, hay un juego más hacia el centro progresista, al centro izquierda, que hacia un juego más basado en el viejo modelo caciquil. En el viejo modelo canovista, el que se restaura en un momento determinado, antes de Cánovas, pero que se llama canovista, el modelo radial, el modelo provincial, implica un modelo caciquil fundamentalmente. Ese modelo ya no tiene ningún sentido. Ese modelo sí lo tuvo, porque en el juego de liberales y conservadores, Romanones, Álvaro Figueroa, conde Romanones, al que tanto le da esta ciudad, es liberal, como eran liberales los pachecos. Hombre, evidentemente no eran gente de comportamiento liberal desde el punto de vista económico. Álvaro Figueroa, el conde Romanones, el que aguanta con el Borbón hasta última hora, es un hombre que tiene... Pero, Antonio, y además te quiero poner un aprieto, porque si no estas tertulias contigo quedan tan fraternales que la gente va a pensar que somos compadres. Mira, has empleado 2 palabras que me sirven para un comentario. Una es Alfonso Guerra y otra caciquil. Alfonso Guerra, que se jactaba de que el que se mueva no sale en la foto, sí. Pedro Sánchez lo ha hecho un novato. Aquí el que se mueve no es que salga en la foto, es que como Joaquín Leguina, es que te echo del partido. Y cualquiera dice, qué barbaridad ha hecho Joaquín Leguina. No hizo nada, una fundación que le invitaron. Bueno, es decir, que tiene arrestos. Segundo, este es un partido que ante las tropelías que está haciendo Pedro Sánchez, o sea, esto de gobernar con Bildu, con los independientes, esto de reformar, vamos, que se atreve a cualquier cosa, los delitos de sedición, y el silencio, iba a decir de los corderos, que me perdone Guillermo, bueno, Guillermo peor, porque no es que esté callado, es que le apoya. Cosa que sorprende, es decir, que solamente haya sido Paje el que haya hecho unas declaraciones y a media, porque después cuando le han preguntado, oiga,
y sus diputados van a votar en contra de esto que usted dice. No, es que eso no me incumbe a mí. No, es que, y muchas veces dice uno, pero nadie estáis, porque tú eres socialista, estáis los socialistas callados con este tío. Es que, vamos, me sorprende, macho, que la gente diga que es que no hay otra. No sé, ¿qué ha dicho Guillermo ayer? Es que se puede hacer otra cosa. Hombre, sí que se puede hacer otra cosa. Pero que lo de este tío, vamos, que va a dejar la tierra quemada para mis hijos, vaya. Perdóneme un momento. Aceptando el planteamiento que tú has hecho, escuchándolo reverencialmente, hay una cuestión. Sí. Lo decía el propio Vara el otro día, y no íbamos al desencamino en esas declaraciones. Con un sistema muy cerrado, constitucionalmente muy cerrado, los catalanes montaron la que montaron en el 17. Una farsa. Montaron la que montaron. Una farsa. Pero y ahora ese tema en corto lo ha ganado Sánchez, en corto, en largo, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Antonio, pero si han dicho que van a hacer otro referéndum, si lo han dicho ellos ayer. Pueden decir lo que les dé la gana, porque efectivamente eso es un tema, como alguien dijo, la independencia solamente se gana en las guerras. Es decir, en un Estado que lleva configurado con 500 años en la estructura territorial que conocemos, ese tema no es viable, y lo dice un socialista, de ninguna manera. O sea, Cataluña tiene que estar en el juego que está y en el modelo nuevo que está, en la forma que está, no hay otra. Es decir, otra cuestión es cómo se producen los acontecimientos, porque Europa está también ahí en un juego de libertades y de capacidad de pronunciamiento. Quiero decir, para que se me entienda, en corto, esa pelea la ha ganado Sánchez. En largo hay que esperar a la sociedad. ¿Crees que le va bien? Y Guillermo dijo muy bien ayer, me parece, unas declaraciones, que con un sistema muy cerrado se permitieron lo que se permitieron, y estaba Rajoy. No, pero yo no hablaba de eso. Yo hablaba de que unos ese es el problema que tenemos encima. De Lincoln roban y dicen, no, como no era para ellos, que era para esto, que no se lo han metido ya en el bolsillo. Bueno, que han robado. Hay un juego. Estáis todos callados, Hay un juego nada, en el juego, Antonio. Rafa, hay un juego en el juego también. Revisar los enriquecimientos ilícitos. Aquí ha habido políticos que se han enriquecido en un lado o en otro ilícitamente. Sí. Algunos que han pasado y nadie se ha enterado, no ha querido enterarse, y posiblemente hay políticos también locales a los que hay que revisar. Pero si es que el que roba. Quien te habla vive donde he vivido toda mi puñetera vida. Sí, ya lo sé, yo sé muy bien dónde vivo. A mí no me enseñaron esa historia, pero otros nos han ido igual. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Ahora que se empezaba a poner bien esto, ahora sí. Pues el domingo. No vamos a que corresponda. Venga, rápido. Domingo 18, porque ya sabéis cómo es Antonio Vélez, antes de que el que corresponda. Domingo 18, a partir de las 11. Frente a la parroquia de San José, ya habrá un escenario, está todo perfectamente. Concurso de migas, 9 calderos tenemos, este año vamos a ir bien servidos. B, Belén viviente, que ya estará montado. A partir de las 12, coros cantando villancicos. Escolapia, Josefina, la antigua, como no. Gracias, Luis Valiente, siempre estás cuando te necesitamos. A las 1 es la misa en San José. Y después viene, ¿cómo se llama? La zambomba esta madre. La zambomba. La zambomba navideña a cargo de Alzón del Cajón, que muy bien, que también muchas gracias por la colaboración del costalero Antonio Rodríguez Osuna en estos menesteres. Y quiero decir, un rato muy agradable, sobre todo para los niños, para los niños. Nosotros nosotros no decimos felices fiestas, decimos feliz Navidad. Y es fiesta porque es Navidad. Y lo que pretendemos es acercar la Navidad a través del Belén. Ay, madre, si son ya mis me hijas. queda a gusto. Le toca a don Antonio Vélez. Mire, mis hijas. Simplemente una recomendación. De 2016 son esas imágenes. Simplemente una primera queja. En Mérida hay gente, no poca, que circula muy deprisa con los coches. No cumple las prescripciones de la rotonda, va un poquito deprisa. Les ruego sinceramente que tengan una mayor consideración con el conjunto, y que al mismo tiempo, porque no se están dando pocos casos de atropellos en pasos de cebra con muertos, placas, testigos, elementos colgados para que se vea quienes infringen, y multas. En otro orden de cosas, le ruego a los ciudadanos emeritenses, en la medida en que pueda servir mi recomendación, que los regalos de Navidad, todo este juego de Navidad, que procuren comprar en las pequeñas tiendas de la zona, en el comercio local. Nuestro comercio local, en el comercio al detalle. Que hagan un esfuerzo porque sea así. Y luego, en última cuestión, lo he recogido cuando salía para acá. Me queda alguien en mi portal, me tiro por debajo, un escrito, bonita entrada a Mérida, para Antonio Vélez. Lo va a sacar Maima. Es la vieja gasolinera... De los Porras. De los Porras y antes de los Calvos, que fueron las que construyeron.
Qué pena, con lo bonita que es bonita, eso iba a decir, con lo bonita que era. En la salida que los antiguos conocían como el tiro de pichón, Sí. la salida del frente a la Consejería de Agricultura, aquella zona. Porque es que es un edificio precioso, con una torreta preciosa. Que se está demostrando. Que como muy bien hablabas tú antes, y yo estoy de acuerdo contigo, es un elemento muy de conservación, de vieja arquitectura, llamémosla industrial, de servicios, con una torreta preciosa, con una cúpula. Es una torre de agua, ¿no? Fantástica. Sí. Están muy bien, unos azulejos muy bonitos. Al buen amigo Rodríguez Osuna le recomiendo que se tome interés por este tema. Que eso yo no sé si es privado, no, es que no será privado. Sí, es privado, sí. Sí, pero en cualquier caso obligar a mantenerlo y a decentarlo y que no esté en la vista que está. Y siempre me pareció que estábamos muy bien situados esa gasolinera. Sí, pues por lo que sea no está cerrada. Pero quiero decir que está en estado de abandono, ¿no? Y eso es verdad que sí se puede mejorar. Míralo. Eso sí se puede mejorar, eso, porque claro, después el techado y la torre son preciosas. Sí, es una entrada preciosa. Y las nieblas de la Marti, que habéis cogido imágenes con las nieblas de la Marti. Ahí está, ya presente. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su análisis, su opinión, sobre todos los temas, no solo sobre los que proponemos aquí. Rafael Angulo, que tengas una buena semana. Hasta el domingo, que nos vemos allí todos. El domingo en el Belén Viviente. ¿Sobre qué hora? A partir de las 11 empiezan las migas, iros a las 12, que es cuando empiezan a cantar villancicos los coros. Muy bien. Va a estar muy aparente. Muy bien, muy aparente, sí, señor. Y Antonio Vélez, muchas gracias también. Un placer estar con vosotros, y Domingo Hidalgo, que te mejores. Desde aquí, un fuerte abrazo a Domingo Hidalgo. Señores, mañana les esperamos una nueva edición de La Picota. Recuerden que nos pueden encontrar, como siempre, en la TDT, Canal 48. Por cierto, que ponemos unas películas muy chulas. Sí. Y en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, y también en nuestra página web televisionextremeña.com. Hasta mañana, pues, buenas noches y sean felices.